Muy buenas noches compañeros, mi nombre es JD y el día de hoy junto con Vanessa vamos a darles una breve reseña acerca del libro La triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. A continuación, mi compañera Vanessa les va a dar una pequeña introducción acerca de esta obra. Buenas noches, compañera JD. Claro que sí. Bueno, voy a comenzar. Bueno, a ver, La triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada es una obra de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, la cual nos lleva por un recorrido en la árida tierra desértica del Caribe colombiano, donde nos encontramos un escenario que sigue la historia de una joven de 14 años sin padre llamada Heréndida, que vive con su abuela, quien es una mujer sin escrúpulos, que no le da una vida digna, sino por el contrario, una muy desafortunada. Por circunstancias lamentables, deben tomar un rumbo incierto en busca de la subsistencia. Diferentes pruebas que se encuentran en el camino llevan a cada personaje a tomar decisiones cruciales para marcar sus vidas. Listo, le doy la palabra a mi compañera JT. Bueno, yo les voy a dar un breve resumen de la historia. En una amplia mansión folclóricamente adornada, llena de relojes, un avestruz raquítico, un piano y una tumba con los cuerpos de dos hombres, padre e hijo, viven Heréndira y su abuela. La primera es una dulce joven, sumida en un viento de desgracia, atada a los mandatos de su abuela, una mujer de avanzada edad, pero con un carácter arrasador, quien perdió a su hijo y a su esposo y se dedica a controlar y subyugar la vida de la niña según sus necesidades y de una manera muy injusta. Cierto día, debido a un pequeño error, la mansión sufraga frente a un enorme incendio y las vidas de las dos mujeres toman un rumbo desgarrador. Ambas empiezan una travesía sin un rumbo fijo, como nómadas moviéndose de un lugar a otro. Sin bienes y sin propiedad, la abuela culpa a su nieta por la desgracia y la hace acreedora de una deuda millonaria para atarla como su eterna sirviente. Para conseguir dinero y saldar la supuesta deuda y buscar la supervivencia, la abuela vende sexualmente a la niña. Primero vende su virginidad al mejor postor y de ahí en adelante continuamente intercambia bienes por el servicio del placer. El negocio crece y crece y Heréndira pasa a ser completamente una sumisa, prostituida sin identidad ni voluntad. A medida que la historia avanza, se presentan distintas oportunidades que buscan sacar a Heréndida del maltrato, como unos creyentes que la quieren internar religiosamente, o intentos de huida que terminan siendo fallidos, porque de una u otra razón, Heréndira siempre termina volviendo al dominio y al control de su abuela. Solo en una situación, un joven que se enamora perdidamente de ella, después de que ella le brindara placer, lo que hace es regresar y buscar la manera posible de liberarla de la esclavitud y la deuda. Primero intenta envenenar a la abuela, pero fracasa en el intento y en cierto momento decidido la asesina, haciendo así por fin libre a Heréndira. Le doy el paso a Vanessa. Gracias, JD, que pena contigo. ¿Me podrías compartir pantalla, porfa? Claro, regálame un segundo que pase acá. Bueno, entonces yo les voy a hacer un pequeño como análisis literario. Bueno, a ver, nos llama la atención cómo García Márquez utiliza el realismo mágico en sus obras.
En este cuento, por ejemplo, se mezclan elementos sobrenaturales y fantásticos con la realidad cotidiana de una manera que parece completamente normal para los personajes. Me parece especialmente interesante el incendio que destruye la casa, que más que un accidente parece ser una representación simbólica del peso abrumador que la abuela ejerce sobre Herendia. Es como si el fuego fuera una manifestación física de la opresión que Herendia siente. Posteriormente en la obra hay varios símbolos que podemos destacar como el fuego, primero que quema la casa y que representa la ira y la desesperación de Herendia y marca el comienzo de su deuda con su abuela. La abuela que simboliza la avaricia y el abuso del poder, mostrando cómo controla y oprime a Herendia. El viento es como un presagio de los eventos trágicos que ocurren, una fuerza que lleva a Herendia hacia su destino. Bueno, por otra parte, esta obra sigue una progresión trágica donde Herendia intenta escapar de su abuela, pero siempre es atrapada por la deuda que ella le impone. También nos gustó pues como Gabriel García Márquez escribe una prosa fluida y llena de imágenes poéticas. En este cuento utiliza un estilo sencillo pero profundo, con un enfoque en lo visual y en lo simbólico, lo que posibilita una inmersión en el mundo mágico y opresivo de Herendia, ya que mezcla lo cotidiano con lo extraordinario. Compañera Jady, te doy la palabra. Bueno, la relación entre Erendira y su abuela es un claro ejemplo de opresión. La abuela abusa constantemente de su poder para explotar a Erendira, forzándola a prostituirse para pagar la deuda inexistente e injusta. Esto no solo muestra la opresión individual, sino también cómo las jerarquías sociales y económicas pueden ser muy injustas y muy abusivas. La abuela representa el abuso del poder que puede ocurrir en cualquier estructura, donde los más débiles son explotados sin piedad. Bueno, nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez nos muestra cómo la opresión personal puede ser un reflejo de los problemas más grandes en la sociedad. Otro mensaje, por otro lado, es la redención de Heréndira, que no es tan simple. Aunque se libera de su abuela, no significa que esté libre emocionalmente, ¿cierto? La violencia no borra el daño del pasado. Hay marcas psicológicas. La obra nos muestra que la verdadera libertad no es fácil y que el abuso deja marcas y heridas profundas. Por último, la historia de Heréndida nos muestra cómo las relaciones familiares pueden ser complicadas y dañinas. La obra de Heréndira es un ejemplo de cómo puede alguien abusar de su poder y amor para controlar y manipular a los demás. Esto muestra que incluso en las relaciones familiares la vida puede ser injusta y después de la lectura de este libro nos queda la sensación de que la vida es muy injusta, muy cruel y que incluso en los momentos más oscuros también pues hay como una luz de esperanza, que tenemos que tener empatía y ser comprensivos con los demás. Listo, Bueno, le gracias doy el Jady. paso a Vanessa. Acá una pequeña imagen pues como que hace alusión a la historia. Y continuamos con nuestra opinión. Listo Jady, claro que sí. Bueno, voy a compartir pues la opinión de nosotras sobre la obra. Al terminar de leer esta obra nos quedamos con una sensación de tristeza y frustración porque nos duele ver cómo Herendia es víctima de la opresión y el abuso por parte de su abuela y la sociedad en general. Nos duele ver cómo su inocencia y juventud son destruidas por la crueldad y la avaricia de los que deberían protegerlo. Nos sentimos frustradas porque la historia nos recuerda que lamentablemente este tipo de situaciones siguen ocurriendo en la realidad y a pesar de los avances que se han logrado, todavía haya personas que sean tratadas como objetos y no como seres humanos dignos de respeto, amor. Por lo tanto, la obra nos hizo reflexionar sobre la importancia de seguir luchando por un mundo más justo y equitativo, donde todos seamos
tratados con dignidad y, vuelvo y reitero, con respeto. Cabe resaltar un aspecto muy importante y que nos gustó mucho, y es sobre todo la fuerza y la resiliencia de Heréndira a pesar de todo lo que sufre. Nos hubiera gustado un final de la obra más esperanzador. Entendemos que la historia es cruda y realista. Sin embargo, un final más positivo hubiera sido un buen contraste a la tristeza y frustración que se siente durante la lectura. ¿Listo? Compañera JD, continúas tú. Bueno, mi invitación y recomendación sería decirles a los posibles lectores que se preparen para sumergirse en una historia que los dejará sin aliento. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada es una obra maestra que los llevará a un mundo de pasión y magia, opresión y libertad. Con el surrealismo te hará sentir el dolor y la realidad de Heréndira y su lucha por sobrevivir. Esta obra es para amantes de la literatura latinoamericana, que buscan una historia que los conmueva. Estudiantes que busquen analizar y discutir temas literarios complejas, cualquiera que busque una lectura que lo haga sentir y pensar. A continuación, mi compañera Vanessa les dejará como lo que ella concluyó. Listo, JD, muchas gracias. Bueno, por mi parte, al sumergirme en esta historia de Heréndira, me di cuenta de que la literatura es un espejo que refleja la esencia de nuestra humanidad. La crudeza y la belleza de la narrativa de Gabriel García Márquez me hicieron confrontar mis propias sombras y luces. Me pregunté, ¿cuántas Heréndiras hay en el mundo? Sufriendo en silencio, esperando a ser liberadas de sus cadenas. ¿Cuántas abuelas desalmadas hay que perpetúan el ciclo de la opresión y el abuso? Y me di cuenta de que la respuesta está en mí y está en ti, en cada uno de nosotros. Somos los que podemos romper el ciclo, somos los que podemos ser la luz de la oscuridad. La historia de Heréndira me enseñó que la libertad no es solo un derecho, sino una responsabilidad. La responsabilidad de ser conscientes de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros silencios. Me enseñó que la literatura no es solo una forma de entretenimiento, sino una herramienta para transformar, para sanar y para liberar. Y me dejó con una pregunta que aún resuena en mi alma. ¿Qué haré yo para hacer la libertad de las herencias del mundo? Y ahí termino. Ya mi compañerita JD les va a dar como una conclusión. Bueno, personalmente para mí leer siempre ha sido un escape de la realidad, la manera más bonita de conocer diferentes mundos, diferentes vidas, mirar a través de los ojos de otras personas y dejar volar la imaginación, maravillarse, sonreír, derramar unas lágrimas y suspirar. Con la lectura de la triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, me enfrenté con sentimientos de frustración, ira, miedo y enojo. En su mayoría, sentimientos de angustia, pues la vida y la situación de Heréndira son bastante lamentables y bastante cuestionables. Haciendo comparación con la realidad, son muchas las personas que constantemente son abusadas, explotadas y maltratadas de múltiples maneras, y sin que haya quienes ayuden o protejan. Existen estos monstruos como la abuela, sin corazón, que son capaces de dañar y fracturar el alma y la vida de quienes no pueden protegerse a sí mismos. Seres sin luz y sin bondad, que van por el mundo dañando y destruyendo lo que tocan, con el fin simplemente de llenarse los bolsillos, sin ningún cargo de conciencia y sin ningún tipo de remordimiento ni respeto por la vida ajena. Esta obra abrió mucho mis ojos a una realidad que me deja un huequito en el corazón. Es ponerse en el lugar de Heréndira y no saber cómo tuvo la valentía de sobrevivir y superar tantos abusos. Admirar la valentía de quienes son víctimas de tanto dolor y que aún así se levantan a enfrentar cada día. Dibujan una sonrisa en sus rostros y salen al mundo para escribir una mejor historia.
A nivel académico, la elaboración de estas actividades ha sido muy enriquecedora. Ha puesto a prueba nuestras capacidades, creo que hablo por mí y por Vane, llevándonos a enfrentar el miedo y un montón de pesadillas. Nos ha enfrentado a las pantallas, a los micrófonos y nos ha hecho encontrar confianza interior y potencializar nuestras habilidades de comunicación. Bueno, para las dos, esta historia nos ha dejado gran crecimiento personal. Creo que hablo por Vane y por mí. Y pues ha sido un placer trabajarle y aprender más sobre ella. Listo, JD, creo que damos terminado. Creo que damos por terminado. Gracias, Vane, por tu compañía. Gracias a ti, JD.